Hola patriotas, ¿qué tal? Soy el presidente, me habéis pillado entrenando para ser Nightwing y esto es Patria Friki. Hoy en este vídeo que os tengo que comentar, tengo muchísimas noticias sobre DC, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno patriotas, os traigo un montón de noticias sobre DC. Sobre Peacemaker, hay un montón sobre Zack Snyder, Justin Lee como siempre, es que si no hablamos de eso parece que no hablamos de otras cosas. Novedades sobre algunos proyectos, por ejemplo el de Plastic Man, el nuevo teaser trailer de Batwoman, que es increíble. Os traigo alguna novedad sobre Wonder Woman 2, así que lo mejor que podemos hacer es poner la cabecera y comenzar. Parece ser que Bruno Heller está muy ilusionado porque cree que Gotham Central, la serie basada en el cuerpo de policías de Gotham, que está basada a su vez, que es un spin-off de la película de The Batman de Matt Reeves, cree que tendrá menos obstáculos que la antigua serie de The Gotham. Es decir, que van a poder hacer más cosas y meter más personajes sin tanta interferencia de DC en la película. Bruno Heller además es el creador de la serie de Pennyworth. Así que, bueno, podemos ver cosas buenas o cosas malas. Ya veremos al final cómo es la serie y en qué queda. Y si es verdad que DC finalmente interviene o no interviene en la serie. Bueno, patriotas, comentaros que en la tercera temporada de Los Titanes tenemos nuevo traje para Starfire. Un traje de superheroína, ya más parecido al de los cómics. Y si además Starfire hubiese sido naranja, ya sería alucinante, ya se parecería a los cómics tremendamente. Y si además Beast Boy fuese verde... ¡buah! Gar fuese verde, ya sería increíble y alucinante. No lo podéis ni imaginar. Bueno, patriotas, os traigo una notición sobre Superman a Lois. Y es que ya tenemos nuevo traje para Superman, muy parecido al del nuevo 52. ¡Wow! ¡Alucinante, increíble! Se parece más a que utilizaba Henry Cavill en las películas. Yo prefiero el clásico, el que tenía los gallimbos por fuera. Pero bueno, cada uno es libre de elegir el que quiera. Os voy a poner una foto evidentemente para que un poco lo podáis comparar. Bueno patriotas, ¿qué noticia os traigo sobre Doom Patrol? Y es que ya tenemos ya para la tercera temporada y va a ser Madame Rogue, bueno, como se diga, Madame Rogue, que al parecer es una mujer con varias personalidades y que además tiene poder de super elasticidad. Espera, eso nunca lo hemos visto en Doom Patrol. Espera, ¿no? ¿Crazy Jane no tiene múltiples personalidades? ¿Y Rita Farr, Elastic Girl, no tiene super elasticidad? Ah, puede ser. Además, esta villana tiene relación supuestamente con Boulder, porque van a tener una relación especial, seguramente romántica. ¿Vale? Y deciros que pertenece a la Hermandad del Mal. Menudo nombre, ¿eh? ¡Wow! A la que pertenece Mr. Nobody, que lo vimos en la primera temporada, y The Catman. ¡Wow! ¡Tremendo! La Hermandad del Mal en la tercera temporada de la Doom Patrol. ¡Qué genial y qué maravilloso! O en próximas temporadas, no sabemos. ¡Wow! Ya sabéis que tendréis que hacer y es suscribiros. Sí, darle a la campanita a todas para que llegue todas las notificaciones a donde, a vuestro correo electrónico. La realidad es si os ha gustado el vídeo, comentar todo lo que queráis. Me ayudaréis a mejorar el canal y comentar las noticias, que nunca está de más que podamos hablar y tengamos un sano debate entre vosotros y yo. Patriotas, os traigo un nuevo tráiler extendido de la segunda temporada de Batwoman y es alucinante e increíble. Os lo voy a poner en la descripción y vosotros podéis apreciarlo en toda su extensión. ¡Guau! ¡Qué guay, qué alucinante, qué genial! Bueno, patriotas, qué notición os traigo. Y es que ya tenemos las primeras imágenes de la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer. ¡Wow! Recordad que la primera parte de la quinta temporada de Lucifer acabó con la aparición de Dios, que no habíamos visto hasta ahora. Y es que Dave Wood interpreta a Menadiel, que es el hermano de Lucifer, pero que fue hermano en 24 del actor que hace de David Palmer en la serie 24, que ahora hace de Dios. ¡Guau, qué lío! Entonces ahora ha conseguido ser su padre. Bueno, un jaleo, pero ese tipo de cositas a mí me encantan y me gustan un montón. Al parecer la segunda parte de la quinta temporada se va a estrenar entre Navidades y enero del 2021. Así que nada, estamos esperando la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer Waker. Y es que al parecer iban a aparecer dos personajes en Peacemaker. Iban a ser Judo Master y el personaje de la antigua Charlton Comic, el Sargento Steel. Recordad que este es un soldado de la Segunda Guerra Mundial que al parecer ahora se trabaja por una agencia gubernamental sobre asuntos de superhéroes. Antiguamente en Charlton Comic también había pues, Blue Beetle, estaba también el propio Peacemaker
Question, Capitán Marvel, Capitán Atom, etc. Como veis, un montón de personajes que seguramente veamos próximamente en próximas adaptaciones. ¡Wow! ¡Peacemaker! ¡Hala! ¡Hay más cosas! Y es que Robert Patrick y Danielle Brühl van a interpretar a dos personajes. Por una parte, el de Robert Patrick va a interpretar a Augie Smith, que se sospecha que puede ser el padre de Christopher Smith, que es Peacemaker, que es el protagonista, que es John Cena. Augie Smith, al parecer, era un viejo nazi que en realidad se llamaba Waltman Smith y que se había escondido en Estados Unidos, ¿vale? Y que al parecer hay algún tipo de educación con su hijo, ya que este fallece en extrañas circunstancias y se convierte en fantasma que va hablando con su hijo así de forma natural, como cualquier fantasma habla con su hijo. Pues lo normal. Y Danielle Brühl va a interpretar a Latoya Adeoya, que al parecer es una mujer bastante insegura pero muy inteligente, que llega a un nuevo lugar y parece que en un principio no la aceptan de la forma correcta. Así que teniendo en cuenta que anteriormente hemos hablado de nazis, de racismo y de tal, y que Danielle Brühl es una mujer afroamericana, pues me imagino que la serie irá en esa línea, en la línea de la xenofobia, del racismo, de las diferencias culturales. Bueno, eso tiene buena intención. Además de Peacemaker va a tener más de una temporada, va a tener múltiples temporadas. ¡Hala! No solo la primera y segunda, como estaba dicho hasta ahora, ¿vale? Sino más de una. ¡Buah! Increíble, qué notición. ¡Buah! Maravilloso. Colaboraciones a Peacemaker, que está que lo tira. ¡Buah! ¡Qué cantidad de noticias! Tenemos 4 actores ya confirmados en sus respectivos roles, en sus respectivos personajes. Tenemos por una parte a Chiduku Ibuhutu como Clemson Moore, ¿vale? Luego también tendremos a Loki Munro, que es el detective Raleigh Finbon, a ver si lo digo bien, Figibon, es decir, Figibon, ¿vale? Ese es Loki Munro. Y luego tendremos a 2 personajes que se supone que una iba a ser Judo Master y que lo iba a interpretar Maggie Q, como es Annie Chan, interpretando a Sophie Song, una detective que va a colaborar seguramente con el detective Figibon. Y luego por otra parte tendremos también a Christopher Heyerdahl como el Capitán Locke. Este seguramente iba a ser el personaje que iba a interpretar el Sargento Steele, pero que finalmente lo interpretará, que no iba a interpretar Lance Reddick como estaba previsto, sino Christopher Heyerdahl. ¡Wow! ¡Qué cantidad de noticias de Peacemaker! ¡Madre mía! Ya sabéis lo que tendréis que hacer: llegar a los 100 suscriptores y las 500 visualizaciones en un solo vídeo. Y haríamos el fanmade soñar. Eso quiere decir que haríamos nuestro guión, elegiríamos la trama de qué iría la película, haríamos nuestro reparto soñado con los personajes que nos gustaría ver, por ejemplo Brad Pitt como Green Arrow. ¡Wow! Sería maravilloso. Y elegiremos nuestro director soñado, Steven Spielberg dirigiendo los X-Men. ¡Wow! Imaginároslo. Y lo único que necesito es que me dejéis en los comentarios qué adaptación os gustaría ver en la pequeña o en la gran pantalla. Pero para ello primero hay que llegar a los 100 suscriptores y las 500 visualizaciones en un solo vídeo. Nada, espero que lleguemos prontito y empecemos a trabajar. Patriotas, comentaros, como ya sabéis, Warner dijo que todas sus películas se van a estrenar en HBO Max y en cines al mismo tiempo. Esto ha llevado a generar una polémica y una gran pelea entre las diferentes empresas de cine y y Warner, en este caso. Porque dicen que estando en bancarrota con todos los problemas de la pandemia, no es de recibo que estrenen en streaming. ¿Vale? Luego hablaré un poquito de toda esta polémica. Comentaros que El Escuadrón Suicida también se va a estrenar en HBO Max y en cines para el 2021, que es cuando está previsto. Todavía no sabemos exactamente la fecha. Bueno, patriotas, qué notición. Al parecer la película que se iba a hacer de las Amazonas va a estar entre Wonder Woman 1950 y Wonder Woman 3, ¿vale? Lo estamos esperando como agua de mayo, no sabemos de qué va a tratar todavía, aún está en fase de preproducción y todavía no sabemos de qué va a ir. Pero bueno, parece ser que está confirmado que va a ser entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3. Bueno, patriotas, ya sabéis que se lleva tiempo rumoreando que va a haber una película de Plastic Man. Y sí, parece ser que va a haber una película de Plastic Man. ¡Guay, qué alucinante! Plastic Man, Pero no va a ser Plastic Man que conocemos, no, va a ser Kat Vasco, que es una mujer que es la nueva Plastic Man en los nuevos cómics. Y como todo lo moderno, pues mola más que lo antiguo y por eso hay que hacer una película, aunque no tenga ningún sentido. Entonces os traigo el notición del año, y es que Tessa Sindel va a interpretar a Ciclón en la película de Black Adam. ¡Wow! ¡Qué alucinante! ¡Qué genial! ¡Wow! Va a ser Ciclón en Black Adam, lo ha confirmado el propio The Rock, como siempre en Twitter. ¿Qué os parece la elección de esta actriz como Ciclón? ¿Preferís a otra actriz? ¿Tenéis alguna duda sobre ella? ¿Quién os hubiese gustado que hubiese interpretado a Ciclón? Dejadme en los comentarios. Ya sabíais que os tenéis que suscribir para que esos vídeos que van a estar ocultos y especiales solamente para suscriptores os lleguen correctamente. Para ello necesitaríais solamente una forma de contacto. Así que estoy esperando a ello. ¡Sí! Bueno, patriotas, comentaros que Flash va a tener un nuevo traje. ¡Hola! Un nuevo traje para Flash. ¡Wow!
y que se lo va a traer Bruce Wayne, se lo va a hacer Bruce Wayne. Bueno, al final lo acabará haciendo Alfred, como siempre, pero bueno, ya la noticia es que Flash va a tener en su película un nuevo traje hecho por Bruce Wayne, según dicen bastante más parecido al de los cómics, y no esa versión armadura que tenía anteriormente. Bueno, patriotas, qué notición os traigo sobre los nuevos dioses, y es que Ava DuVernay, la directora de la película, sigue trabajando en el guión. ¡Wow! Alucinante, ya seguramente deberíamos estar robando la película, pero bueno, al parecer sigue trabajando en el guión. Eso quiere decir que probablemente al final el proyecto se acabe suspendiendo, y más depende de lo que pase con los Eternos, porque los dos cómics son muy similares y muy parecidos. Pero bueno, ya veremos lo que nos depara el futuro. Bueno, patriotas, al parecer Patty Jenkins tenía pensado una escena postcréditos diferente a la que ha aparecido finalmente en la película. Al parecer esta se la sugirieron y ella la aceptó, porque cree que la escena puede ser mejor, y de hecho dice que ahora le gusta mucho más que la escena que ella tenía pensada. Personalmente, viendo los comentarios que ella tenía sobre la escena post-créditos real a la que ella tenía pensada, creo que esa era mucho mejor que la escena post-créditos que finalmente he elegido. No voy a hablaros de momento de la escena post-créditos porque tengo intención de ver Wonder Woman 1984 y hacer una crítica sobre ella. Y entonces hablaré sobre esta escena en el momento en que haga la crítica. Así que de momento lo voy a dejar ahí con el intríngulis. Y eso, y espero que veáis el próximo vídeo. Bueno, patriotas, os tengo que confirmar un montón de noticias sobre Assassin's Creed y Justice League. Para empezar, parece ser que va a haber un primer avance en enero. Bueno, eso es una buena noticia, un primer tráiler. Espero que sea un tráiler que cuente algo, no como en los anteriores que hemos visto, y que sepamos un poco de qué va la trama. Recordar que dicen que hace poco fueron los reshoot y que solo grabaron 4 minutos. Claro, como tienen 4 horas, porque la serie se iba a emitir en HBO Max y en cines. En HBO Max se iba a emitir en principio pues como una miniserie de 6 capítulos o de 4, y que además se podía ver como película de 4 horas de un tirón. Bueno, yo tengo serias dudas de que eso finalmente sea así, pero bueno. También dice de que va a ser calificada R, que además se puede estrenar en cines. Bueno, eso no era una sospecha que yo tenía, porque lo que en realidad quieren hacer es una trilogía de películas y decir que esta serie es una serie canon, ¿vale? Una película canon, y que esta es la verdadera Liga de la Justicia. No iba a ser más que eso, es decir, que yo ya lo tenía bastante claro que será la idea. Además se va a estrenar en marzo, eso dice, en HBO. O esos son los rumores. Y también os quería comentar que en una de las regrabaciones se supone que el Joker se grabó en el mundo de pesadilla ese tan extraño que hubo, donde él había robado la caja madre y que Barry tenía que volver con la cinta de la velocidad atrás en el tiempo para advertir a Bruce Wayne de que el Joker no robase, para que no provocase ese mundo de pesadillas. Bueno, ya veremos a ver qué nos depara el futuro. Yo tengo serias dudas porque se están riendo de nosotros y de los espectadores. Pero bueno, estas son las noticias sobre Zack Snyder. Comentaros que ya sabéis que Warner ha dicho que va a tener todas sus películas en streaming y en cines. Esto ha llevado a que hay una polémica con los cines, ¿vale? AMC, por ejemplo, la gran cadena de cines, ha dicho que como con todo lo de la pandemia no es de recibo que alguien estrene esos también en HBO, que es un mal precedente, y que van a hacer todo lo posible por acabar con Warner, y que Warner solo emita en cines sus películas. Bueno, yo creo que el futuro está en el streaming, desgraciadamente. Yo soy un fiel defensor del cine, me encanta el cine, me gusta ir al cine, intentaré ir las máximas veces posibles al cine a ver estrenos de superhéroes o a ver estrenos de cómic en el cine, pero el futuro está en el streaming. Ya sé que hay muchos directores como James Gunn que también se han puesto en contra, porque mucho de su sueldo depende de lo que recaude la película en taquilla. Es más por eso que realmente porque el streaming llegaría a más personas y sería una forma mucho más sencilla de que las películas se vieran. Y un director debería siempre querer eso. Pero bueno, supongo que habrá que renegociar los nuevos contratos, habrá que hacer las cosas de otra manera. Yo creo que las entradas no tienen una relación tan directa, ni hay tanto dinero implicado como puede dar el merchandising o la publicidad. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios. ¿Estáis de acuerdo con la opción de Warner? ¿Queréis más el streaming, más los estrenos en salas de cine? ¿O estáis más de acuerdo con lo que dicen los cines o con lo que dicen los directores? Pues no lo olvidéis y dejadme en los comentarios. Parece ser que ya ha acabado la investigación sobre el caso de Joss Whedon y que al parecer Warner Bros. Va a tomar las represalias necesarias, ¿vale? Supongo que sancionarán a los miembros de Warner Bros. Que le habían encontrado como culpable de lo que sucedió, porque Joss Whedon es un personaje independiente y no creo que puedan sancionarle. Lo llevarán a juicio si quieren, aunque yo lo dudo. Y bueno, supongo yo que eso tendrá sus repercusiones. Me parece que se han puesto del lado de forma estúpida de Fisher, pero bueno, eso es una cuestión. Ya sabéis que Fisher acusó de que no era independiente, tal. Ha pasado ya más de un par de meses y todavía no han tomado ningún tipo de medida, así que dudo mucho que tomen medidas adecuadas o las que Fisher cree que puede tomar. De todas formas, Gal Gadot hace poco dijo que Joss Whedon
no se había comportado de forma adecuada en el rodaje y que ella tuvo un problema con Whedon que solucionó en ese momento, en el rodaje, ¿vale? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Ray Fisher? En lugar de tirar la piedra y esconder la mano, ¿vale? No, que no fuese un cobarde y que normase todo este jaleo por culpa de que no se atrevió a enfrentarse a Whedon en su momento. Tiene pinta de ser una pataleta de niño pequeño y que en realidad lo que pasó es lo de las mismas diferencias creativas que hay entre directores y actores. Nada más, lo que hay en 250 rodajes. Ya sabéis que yo estoy del lado de Joss Whedon, con este caso. Porque anteriormente no ha tenido problemas. Es posible que sí que haya tenido en esto por las circunstancias, nadie lo niega. Bueno, ya veremos. Pero están haciendo acusaciones muy graves y jugando con la carrera de mucha gente. Ya veremos a ver qué nos depara el futuro y en qué queda finalmente todo esto. Esto ha sido todo de DC. Tengo aún noticias de Marvel que comentaros, tengo aún noticias de independientes. Pues en los próximos días haré vídeos, y digo próximos días, no próxima semana, vídeos para ponerme al día sobre las independientes y sobre Marvel. Recordad que os suscribáis, que le deis a campanita a todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas las notificaciones. Dejadme en comentarios los que queráis, ya sea las noticias que os he comentado anteriormente o una forma de mejorar el canal. Hay suscriptores que ayuda a crecer al canal, a que puedan ver esos vídeos ocultos especiales que vamos a hacer. Darle like si os gusta este vídeo, que os ha gustado y os ha encantado, que sí. Bueno, venga, sí, os ha encantado. Recordad que Patria Freak es un refugio para los que son diferentes. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que intentaré que sea la crítica de Wonder Woman 1984. Hasta el próximo vídeo, adiós patriotas, muchas gracias.